Durante siglos, el cielo nocturno ha sido un refugio de certezas astronómicas. Cometas, planetas, nebulosas, todo siguiendo trayectorias previsibles. Pero lo que ocurrió recientemente ha trastocado por completo esa aparente normalidad. Un objeto desconocido, surgido del abismo interestelar, ha cruzado la frontera de nuestro sistema solar y ha encendido todas las alertas. No es solo su velocidad absurda o su trayectoria imposible. Lo que realmente ha dejado sin aliento a la comunidad científica global ha sido la primera imagen captada por el telescopio James Webb. Porque lo que muestra esa imagen no parece natural. No parece una roca errante, y lo más inquietante, podría no estar simplemente pasando, sino observando. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar para siempre tu forma de entender el universo. El 1 de julio, el objeto fue detectado por primera vez por el sistema de rastreo Atlas, financiado por la NASA. Lo llamaron 3I Atlas, siendo el tercer objeto confirmado que proviene de más allá de nuestro sistema solar. A simple vista parecía un cometa más, apenas una mota de luz desplazándose contra el fondo estrellado del cosmos, pero pronto quedó claro que no era como los demás. Se movía a una velocidad superior a 152.000 kilómetros por hora. Su trayectoria no coincidía con ninguna órbita natural conocida. Provenía del vacío interestelar profundo, no de los confines helados de nuestro propio sistema. La forma en que se acercaba a los planetas interiores, alineado con la órbita de la Tierra, pero asegurando que el planeta estuviera en el lado opuesto del Sol en su punto más cercano, era simplemente sospechosa. Era como si supiera exactamente cómo evitar ser observado directamente. Era como si estuviera evadiendo. Fue entonces cuando el telescopio espacial James Webb dirigió su mirada hacia él. Este telescopio, capaz de observar las primeras luces del universo, comenzó a estudiar al recién llegado con su impresionante arsenal de sensores infrarrojos y espectrales. Y lo que detectó desafió toda lógica. Aunque la luz reflejada por 3I Atlas sugería que debía ser enorme, los escaneos indicaban que era sorprendentemente pequeño. Este conflicto entre brillo y tamaño llevó a una conclusión inquietante. Su superficie era altamente reflectante, más parecida al metal pulido que a roca o hielo. Y no solo eso, su temperatura superficial variaba de forma precisa, como si tuviera algún tipo de escudo térmico adaptable. Además, su rotación era perfectamente estable, sin las oscilaciones caóticas típicas de los cometas naturales. Lo que antes se creía una simple piedra cósmica, ahora parecía comportarse como un objeto diseñado, como una nave. Luego ocurrió algo que rompió cualquier resistencia al escepticismo. El objeto comenzó a ajustar su trayectoria. Pequeños cambios de rumbo, medidos al milímetro, realizados sin ningún tipo de expulsión de gas o polvo, sin rastro de propulsión convencional. Estaba corrigiendo su curso como si tuviera un destino claro. Los datos térmicos del James Webb detectaron patrones constantes de calor, no aleatorios, con una precisión matemática. Lo más alarmante fue que uno de esos patrones parecía una secuencia de números primos, una posible señal codificada. En la búsqueda de inteligencia extraterrestre, este tipo de firmas numéricas se consideran pruebas de origen artificial. Era como si el objeto supiera que lo estábamos observando y hubiera decidido responder. La comunidad científica se sumió en el desconcierto. El objeto no solo parecía diseñado, sino que parecía estar tomando decisiones en tiempo real. Su estructura era modular, compuesta por paneles que se reconfiguraban suavemente según las condiciones del espacio. Algunos expertos comenzaron a sugerir que no se trataba de una simple sonda, sino de una forma de inteligencia artificial autónoma, incluso con elementos biológicos integrados. Una fusión de tecnología y vida,
capaz de adaptarse, de aprender, quizás incluso de evolucionar. Y entonces vino la pregunta inevitable: ¿quién lo había creado? ¿Y por qué ahora? ¿Había sido enviado a propósito a nuestro sistema o simplemente fuimos nosotros quienes finalmente alcanzamos la capacidad de detectar lo que siempre estuvo ahí? La posibilidad más inquietante era esta: que no se tratara de una coincidencia, sino de un examen, una evaluación, y que nosotros fuéramos el objeto de estudio. A pesar de la cercanía creciente del objeto, no emitía ningún tipo de señal electromagnética reconocible, ninguna frecuencia de radio, ningún pulso detectable, ningún eco de radar, nada. Era como si su superficie absorbiera o desviara todo intento de escaneo artificial. Pero eso no significaba que estuviera inactivo. Los sensores de Webb y otros observatorios comenzaron a notar un fenómeno aún más inquietante. El objeto generaba una alteración minúscula pero medible en la trayectoria de micrometeoritos cercanos. Era como si su campo gravitacional estuviera controlado, o mejor dicho, modulado. No era natural, no era caótico, era preciso. Y si una estructura puede manipular su entorno sin emitir señales, entonces esa estructura está diseñada para ocultarse, para pasar inadvertida, para observar sin ser observada. Lo más desconcertante es que, a pesar de su acercamiento, el objeto jamás ha cruzado ninguna órbita planetaria de forma directa. Siempre se mantiene en rutas limpias, como si evitara deliberadamente cualquier contacto, o como si respetara un tipo de protocolo. Mientras el telescopio Webb seguía recopilando datos, los analistas descubrieron algo aún más perturbador. Las pequeñas variaciones en la luz reflejada por el objeto no eran aleatorias. Presentaban un patrón rítmico, una secuencia que parecía repetirse con exactitud matemática. Al analizar esta oscilación, los científicos encontraron estructuras geométricas que recordaban a polígonos tridimensionales perfectos, proyectados sobre un fondo estelar. Esta danza de luz se alineaba con proporciones como la razón áurea, la secuencia de Fibonacci e incluso patrones que han aparecido en antiguos petroglifos en la Tierra. ¿Era esto una coincidencia? ¿O estábamos observando un sistema de comunicación simbólica, una especie de lenguaje basado en la geometría universal? Algunos teóricos empezaron a sugerir que el objeto podría estar utilizando luz y forma como un medio de transmisión de datos, como si la imagen captada por Webb fuese en sí misma un mensaje, codificado no en palabras, sino en simetría, proporción y movimiento. Lo más desconcertante no fue lo que se supo, sino lo que se cayó. La NASA, que en otras ocasiones ha publicado rápidamente informes sobre cometas y asteroides de menor relevancia, ha permanecido en completo silencio desde que se reveló que el James Webb observó 3I Atlas. Las conferencias de prensa fueron canceladas. Los datos más recientes del telescopio han sido marcados como restringidos para revisión. Pero a pesar de este bloqueo informativo, algunos ingenieros y analistas han comenzado a filtrar fragmentos de información. En grupos cerrados y foros científicos de acceso limitado, se ha compartido lo que podría ser parte del archivo visual original. Una imagen borrosa que muestra una estructura alargada, de bordes suaves, con una sombra proyectada que no se alinea con ninguna orientación natural esperada. Lo más estremecedor es que, en una de las imágenes sin procesar, aparece una curvatura interna que sugiere un vacío o espacio hueco dentro del objeto, como si su interior estuviera diseñado para contener algo o alguien. Conforme se acumulan los indicios y las preguntas, comienza a emerger una teoría más audaz, más inquietante y al mismo tiempo más lógica dentro del contexto de lo observado. Que este no sea un simple objeto interestelar errante, ni una nave abandonada o vestigio de tecnología perdida, sino una forma de comunicación silenciosa, un contacto que no busca diálogo directo, sino comprensión,
que 3i Atlas haya aparecido justo en este momento de nuestra historia, cuando disponemos del James Webb, cuando nuestros ojos por fin pueden ver más allá del velo cósmico, no puede ser una coincidencia. Quizás siempre estuvieron allí, quizás siempre han cruzado sistemas como el nuestro, esperando a que alguna especie evolucionara lo suficiente como para verlos, entenderlos y reconocerlos. Y tal vez eso acaba de pasar. Tal vez esta imagen que Webb ha captado no es el principio de una historia, sino la confirmación de que el mensaje fue recibido, y ahora están esperando a ver cómo respondemos. Durante décadas, los científicos soñaron con captar la primera imagen real de un objeto interestelar, y ahora que por fin lo hemos hecho, no estamos seguros de querer lo que hemos encontrado. Porque lo que el telescopio James Webb nos ha mostrado no es una simple roca flotando por el vacío, es un espejo, una incómoda reflexión de nuestras propias limitaciones. Lo que parecía ser solo un cometa errante se ha revelado como algo mucho más complejo, más calculado, más ajeno y, sin embargo, inquietantemente familiar. Quizá el objeto no vino a traernos respuestas, sino a hacernos las preguntas correctas, preguntas que nunca habíamos tenido el valor de formular. ¿Y si nunca hemos estado solos? ¿Y si esto no es un hallazgo, sino una prueba? ¿Y si toda nuestra tecnología, desde los primeros telescopios hasta el James Webb, han sido una cuenta regresiva silenciosa hacia este momento exacto? Porque hay algo profundamente perturbador en saber que aquello que hemos observado durante siglos sin recibir respuesta, de pronto responde, pero no con palabras, ni luces ni sonidos. Responde con presencia, con geometría, con silencio medido. Y ese silencio, que se extiende más allá de los límites del sistema solar, ya no nos parece vacío. Ahora suena como un susurro, y ese susurro dice, ya te vimos. Así que ahora la pregunta no es si 3i Atlas vino de otro sistema, sino si ya estuvo aquí antes, y si volverá, o peor aún, si nunca se fue. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta imagen capturada por Webb es solo el comienzo? ¿Estamos siendo conectados? ¿Estamos siendo contactados? ¿O estamos apenas despertando a una realidad de que siempre estuvo ahí? Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con quien todavía cree que el cielo es solo un montón de estrellas. Porque después de esto te costará volver a mirar hacia arriba sin preguntarte quién más podría estar mirando hacia abajo.